nombre es Néstor Ednilson Canizales Castro, carnet CC 16073, resido en el municipio de Chalchuapa, departamento de Santa Ana. A continuación daremos solución a lo que son los problemas de la discusión 2 de métodos experimentales. Problema 1 que nos dice calcular la aceleración del bloque mostrado en la figura 1, el cual nos muestra su coeficiente de fricción, y nos muestra en la figura 1 un bloque el cual descansa sobre la horizontal, su ángulo, su fuerza y su masa. Solución: planteando la segunda ley de Newton, la cual nos dice que la sumatoria de todas sus fuerzas va a ser igual a su masa por su aceleración en forma escalar. Nos dice que la sumatoria en Y será igual a 0. Partiendo de que el movimiento del bloque es hacia el lado contrario de la fuerza de fricción, sabemos esto por dinámica, que la fuerza de fricción entre dos superficies de contacto se opone al movimiento relativo. Por lo tanto, sabemos que hay un equilibrio en los ejes de las Y, es decir, que las fuerzas que van hacia arriba serán igual que las que van hacia abajo. Es decir que, en el siguiente diagrama observaremos, que una fuerza de igual magnitud, pero de diferente sentido, a la que llamaremos fuerza normal, la cual observamos acá en color azul, que sería nuestra fuerza normal. Nuestra fuerza de fricción sería igual a nuestro coeficiente de fricción por la fuerza normal. Entonces tenemos que la fuerza normal más la fuerza que conocemos de 100 newtons por el seno de 30 grados, el seno porque estábamos interactuando, que recordémonos que seno será igual al cateto opuesto entre hipotenusa, el cual es el que nos sirve en este caso, menos masa por gravedad igual a 0. Quiere decir que la fuerza normal será igual a su masa por su gravedad menos la fuerza conocida por el seno de 30. Y la sumatoria de sus fuerzas en X igual a su masa por su aceleración será su fuerza por el coseno de 30 menos el coeficiente de fricción por su fuerza normal será igual a su masa por aceleración. Sustituyendo estos valores, nos quedaría que su fuerza por el coseno de 30 menos la coeficiente de rozamiento por masa gravedad menos su fuerza por el seno de 30 va a ser igual a masa y aceleración, pero recordemos que buscamos su aceleración, entonces sustituimos en la fórmula que aceleración sería igual a todas sus fuerzas, la sumatoria de todas sus fuerzas entre su masa, por lo cual sustituimos los valores, que 100 sería nuestra fuerza, el coseno de 30 que sería 0.866 más 0.1 que sería el coeficiente de fricción por 0.5 que sería el seno de 30 menos el coeficiente de fricción por su masa que sería 10 kilogramos por 9.8 que sería la gravedad sobre 10, a lo cual nos daría la respuesta de 8.2 metros sobre segundo cuadrado. Pasamos al problema 2. Dice, el tendón del bíceps de la figura 2 ejerce una fuerza muscular igual a 7 kilogramos fuerza sobre el antebrazo. El antebrazo parece doblado de tal manera que esta fuerza forma un ángulo de 40 con el antebrazo. Hallar las componentes de FM. Paralela al antebrazo, fuerza estabilizadora FE. Perpendicular antebrazo, fuerza de sostén. Solución: haciendo un diagrama de cuerpo libre, el cual vemos acá, que nos muestra su ángulo y las líneas punteadas de sus componentes. Para encontrar sus componentes FE, sabemos que estas líneas punteadas, siempre que queremos encontrar nuestras componentes, estas se reflejan. Por lo tanto, sería
Fe sería igual a F fuerza muscular por el coseno de 40. Sustituimos 7 kilogramos fuerza, que sería nuestra fuerza muscular, por el coseno de 40, para lo cual nos da 0.766. Haciendo su respectiva multiplicación tendríamos una fuerza estabilizadora de 5 kilogramos fuerza. Igual, para encontrar sus componentes en las fuerzas de sostén, sustituiríamos la fuerza muscular por el seno de 40. El seno porque es el que interactúa con su cateto opuesto, por lo tanto ocuparíamos el seno. Y arriba ocuparíamos el cateto, el coseno, perdón, porque es el que interactúa con su cateto adyacente. Entonces, igual, sustituyendo los valores de su fuerza muscular, tendríamos que 7 kilogramos fuerza por el seno de 40 grados sería igual a 0.6428. Siendo su respectiva multiplicación, tendríamos que la fuerza de sostén sería igual a 4.5 kilogramos fuerza. A continuación tenemos que la magnitud de la componente rectangular en la dirección X del vector mostrado es, y nos dice acá, ¿verdad? Y entonces hacemos nuestro diagrama. Recordemos que nuestras componentes, tanto como en X como en Y, siempre se van a reflejar, y lo vemos a continuación cuando vemos una línea punteada en la parte opuesta al ángulo de 35 grados. Y si aplicamos una luz, que es lo que sería esa flechita roja, si aplicamos una luz, esta se reflejaría como nuestra componente en X, lo que vemos la línea roja, y la azul sería nuestra componente en Y. Si aplicamos una luz, como vemos en la flechita azul, sobre la línea punteada, esta se reflejaría y esa sería nuestra componente en Y. En este caso nos piden la componente en X, para lo que nosotros sabemos que el seno va a ser igual a cateto opuesto entre hipotenusa, coseno cateto adyacente entre hipotenusa, y tangente igual a opuesto entre adyacente. Entonces tenemos que el seno del ángulo sería igual al cateto opuesto entre hipotenusa. Ocupamos el seno porque es el cateto opuesto el que estamos buscando y es el que interactúa contra nuestra hipotenusa, que nuestra hipotenusa en este caso sería el 10. Sustituimos el seno de 35 cateto opuesto sobre 10 sería igual cateto opuesto igual a 10 seno de 35, para lo cual obtenemos que 10 seno de 35 grados sería igual a 5.7358. Y recordemos que como el cateto opuesto se refleja en nuestra componente en X, quiere decir que cateto opuesto sería igual a nuestra componente en X, para lo cual que tenemos que nuestra respuesta sería 5.7 positivo. ¿Por qué positivo? Porque estamos interactuando en el cuadrante positivo y es así una fuerza hacia arriba. Cuando en un cuerpo está actuando sobre una fuerza resultante distinta a cero, este experimenta como efecto incertidumbre de dicha fuerza. Sabemos que la segunda ley de Newton nos afirma que cuando un cuerpo interactúa con una masa, una fuerza interactúa con una masa, estamos hablando de una aceleración, porque nos dice que aceleración es igual a fuerza entre una masa, y en este caso estamos aplicando fuerza sobre un dicho objeto, sobre una masa. Entonces este experimentará una aceleración, por lo tanto sería la respuesta B, una aceleración. Para el bloque mostrado, la aceleración producida por la aplicación de la fuerza F es igual a, tenemos su fuerza 15 newtons, su masa 3 kilogramos y su ángulo 40 grados, para lo cual acá tenemos su diagrama de cuerpo libre que representaría su fuerza, su ángulo, y entonces sería que la sumatoria en X de sus fuerzas en X serían igual a su masa por su aceleración. Sustituyendo sería que tenemos la fuerza de 15, sería 15 por el coseno, porque por el coseno recordemos que el coseno sería el que interactúa con su cateto adyacente, por lo tanto estamos interactuando con el cateto adyacente, el que queremos encontrar en esta vez, entonces ocuparíamos el coseno. Entonces sustituimos la fórmula, nos quedaría que A por la sumatoria de todas sus fuerzas entre la masa,
entonces sería 15 coseno del ángulo, sustituimos, se quedaría aceleración igual a 15 por el coseno de 40 entre 3, lo cual nos daría una respuesta de 8.83 metros sobre segundo cuadrado, para lo cual nuestra respuesta sería 3.83 metros sobre segundo cuadrado. Nuestra respuesta sería la C. A continuación, la siguiente información es para las dificultades 16 y 17. Considera el sistema de la figura moviéndose por acción de la fuerza. A y B son cuerdas de masa despreciable, o sea que significa que no tienen ninguna tensión sobre sí. La superficie es horizontal y sin rozamiento, o sea que no tenemos rozamiento. El valor de la aceleración de la masa M será igual. Tenemos una fuerza de 30 newtons que sería nuestra F, que es nuestra fuerza de fricción. Porque una fuerza de fricción entre dos superficies de contacto es la que se opone al movimiento relativo, o sea que sabemos que se mueve hacia el lado contrario. Tenemos una masa de 1 kilogramo. Para M1, para M2 tenemos 3 kilogramos, para M3 2 kilogramos. Haciendo su diagrama de cuerpo libre, tenemos que su fuerza de fricción, su tensión en A y su masa en M1. Tenemos que la sumatoria de las fuerzas en X serán igual a su masa por su aceleración. Entonces tenemos que las dos fuerzas que están interactuando sería la fuerza de fricción y la tangente, por lo tanto la sumaríamos y nos daría un resultado de 30 más A. En el segundo diagrama de cuerpo libre tenemos que estamos trabajando con las dos fuerzas que serían la tensión en A y la tensión en B, para lo cual las restaríamos. Primero las restaríamos y después cambiaríamos el signo, por lo tanto sería tensión B menos tensión en A igual a su masa 2 por su aceleración, para lo cual la tensión en B sería 30 más 4A. En el diagrama de cuerpo libre de M3 tendríamos la tensión en B y la masa de 3, porque no tendríamos ninguna otra fuerza interactuando hacia el lado opuesto. Entonces las sumatorias en X serían igual a su masa por su aceleración. Igual sustituimos en la fórmula, sería menos tensión en B igual a masa 3 por su aceleración. Sustituiríamos valores. Recordemos que la tensión en A sería 30, la tensión en B sería 4A, y entonces sustituimos valores. La tensión en B sería igual a 4A, entonces sustituimos en la fórmula menos 30 más 4A igual a 2A. 2A porque sería el peso de M3. Entonces sustituimos en la fórmula, quedaría menos 4 más 2 sería menos 6A igual a 30. A igual a 30 entre 6, A sería igual a 5 metros sobre segundo cuadrado, para lo cual nuestra respuesta sería la opción 5, D.